Ok, vamos a continuar con los videos de redes neuronales. Em, bueno, toda esta información sale del libro de Tariq Rashid. Aquí lo voy a escribir para que lo busquen. Tariq Rashid. Y el libro se llama Make Your Own Neural Network. Ahorita está en Amazon, en Kindle Unlimited, está en $0. Entonces recomiendo comprarlo porque explica muy bien. mm, Lo explica de manera muy básica, incluso a las personas que tal vez no ocupan que refresquen ciertos aspectos matemáticos. Entonces sí recomiendo ese libro. Ok, para continuar, vimos anteriormente el modelo de red neuronal, ¿verdad? El modelo de red neuronal en cómo hace multiplicaciones, cómo hace eh, ponderaciones con pesos, que son pues bastante compleja la red, como se multiplica uno de un nodo a todos los demás nodos restantes y así sucesivamente. Entonces, esto hacerlo de manera manual sería pues imposible, ¿verdad? O no imposible, pero muy tedioso. Es por eso que se utiliza las propiedades de las matrices. Entonces, en este caso, el lenguaje utilizado es Python, Python hace de manera muy sencilla el tratamiento de las matrices y esas multiplicaciones. Entonces, eso es lo que se va a hacer a continuación. Se va a explicar cómo se utilizan las matrices para resolver problemas de redes neuronales. Entonces, por ejemplo, tenemos una matriz. Una representación de una matriz puede ser una matriz como la siguiente: A, B, C, D, E, F, en donde esta matriz va a ser de dos filas por tres columnas, dos filas, tres columnas. Esto es una matriz 2 por 3. La propiedad que se va a explotar en este caso se va a hacer la multiplicación de matrices. Entonces sería multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices, o también llamada producto punto. Está el producto cruz, pero es totalmente distinto. En este caso es el producto punto, ¿verdad? En el producto punto se necesita que las matrices sean, por ejemplo, las siguientes. Si yo tengo una matriz 2 por 3, en este caso le puedo multiplicar por una matriz que sea 3 por 1, ¿verdad? Entonces, lo que implica que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Ok? Este es el requisito para poder realizar multiplicaciones entre matrices. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve así? Tenemos una matriz, por ejemplo, 2 por 2, A, B, C, D, y se multiplica por una matriz E, F, G, H. Entonces, bueno, ¿cómo se realiza esta multiplicación? Esta multiplicación se realiza de manera siguiente. Tomamos la primera fila de la primera matriz y la multiplicamos por la primera columna de la segunda matriz. Primer fila por la primera columna, y esta intersección del elemento va a ser el elemento que quede en la esquina superior izquierda. Esto es como una representación gráfica que hago yo. Entonces, esta multiplicación de AB por EG va a quedar en esta sección de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto se ve de esta manera. ¿Ok? Esto se ve A por E más B por G en este primer elemento. Ahora vamos con la segunda multiplicación. La segunda multiplicación va a ser la primera fila por la segunda columna. Entonces el elemento va a ser en la esquina superior derecha. Entonces, ¿cómo va a ser? En este caso, este elemento va a ser A por F más B por H.
Ahora vamos con la tercera multiplicación. La tercera multiplicación va a ser la segunda fila por la primera columna y va a ser el elemento de la esquina inferior izquierda. Entonces el elemento va a ser C por E más D por G y vamos con la última multiplicación, que va a ser en este caso la segunda fila de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Va a ser quedar en el elemento de la esquina superior derecha, esquina inferior derecha. Entonces sería C por F más D por H. ¿Okay? Así es como quedaría. Entonces, bueno, esta matriz es una matriz 2 filas, 2 columnas. Y esto es una matriz 2 filas, 2 columnas. Estos elementos son iguales. Y va a quedar una matriz de 2 por 2, 2 filas y 2 columnas. Entonces, todo quedó bien. Así es como se realiza el procedimiento de la multiplicación de las matrices con el requerimiento de que la columna, las columnas de la primera matriz sea igual a las filas de la segunda matriz. ¿Ok? Entonces, esto que se explicó anteriormente, ¿cómo se utiliza cuando en las redes neuronales? Bueno, las redes neuronales, la X, ¿verdad? La matriz X que se vio anteriormente, que eran en lo que le entraba a la red de las redes ocultas, de la capa oculta, las X va a ser igual a una W por I. Ahora vamos a analizar esto de acá, ¿ok? ¿Qué significa esto? Entonces, tenemos una entrada, ¿verdad? Un input 1, la matriz de entrada, input 2, de la capa de entradas, y se va a multiplicar en este caso por los pesos, por W1 y W12 y W21 y W22, donde acá representa la neurona 1 y esto representa la neurona o nodo 2, ¿verdad? Esto, bueno, para verlo gráficamente lo podemos ver así. El input layer. Y esta sería el hidden layer. Hay que acordarse que aquí todavía no se aplica el sigmoid, ¿verdad? Ah, mira, así es como se hace. Y el hidden layer, ¿ok? Entonces, aquí realiza... Aquí es que aquí quedan las entradas. Y después aquí posteriormente van los pesos. Aquí posteriormente van los pesos. Este sería el input 1. Y este sería el input 2. Este sería el W11. Este sería el W12. Sería más bien 12. W21 y W22. ¿Ok? Así es como se realiza. Entonces tenemos esta matriz de entrada y la matriz de pesos. Esta matriz de entrada sería entonces, en este caso esto al revés. Esto al revés. Creo que yo lo puedo agarrar aquí. Y lo puedo pasar por acá. Mira qué interesante. ¿Okay? Para que respete esta convención de aquí, ¿verdad? Entonces va así. Entonces, esta es la matriz W. Y va multiplicado por la matriz de entrada. W por I. ¿Ok? Vamos a mover todo esto para tener un poquito más de campo. Y lo movemos para acá. Genial. Ok. Así es como se ve esto. Y este va a ser igual al X. Y el X va a ser lo que le va a entrar a esta neurona de aquí.
o no, y este nodo aquí o no. El nodo 1 o nodo 2. Este va a ser el X, los X, ¿verdad? Esto es una matriz 2x2. Y es una matriz 2 filas, una columna. Son iguales acá. Y va a quedar al final una matriz 2x1. ¿Verdad? 2 filas, una columna. ¿Ok? ¿Cómo va a quedar esta multiplicación de matrices? Bueno, esta multiplicación de matrices vamos a quedar como esta vimos anteriormente. Entonces va a quedar, en este caso, va a quedar W11 por el input 1 más W11 por input 1 más W21 por el input 2, ¿verdad? Y en esta otra de acá va a quedar W12 por input 1 más W22 por input 2. ¿Ok? De igual manera, este es el nodo 1, este es el nodo 2, y esta va a ser la matriz resultante, que va a concordar con esta multiplicación de acá. Porque, por ejemplo, digamos, esta va a ser la matriz X, ¿verdad? Donde este elemento de acá va a ser el X1 y este elemento de acá, otro color, y este elemento de acá va a ser el X2. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. ¿Qué va a ser aquí X1? Lo que entra en este y lo que entra en esta conexión. Entonces va a ser en este caso, X1 va a ser el input 1 por W1, ¿verdad? Más el input 2 por W21, que va a ser exactamente esto de aquí, input 1, W1, 1 sería aquí, y W1 es 1. Entonces sería input 1, en este caso aquí, X1, y 1, W11, W11, más I2, W21, y 2, W21. ¿Ve? Y aquí el X2, ¿qué va a ser? El X2 va a ser I1, W12, I1, W12, más I2, W22. Y eso es esto mismo de acá. I1, W12, más I2, W22. Entonces, así es como se resuelven, de esta manera, con esta fórmula de acá, es como se resuelven el network, ¿verdad? La net. Por esta multiplicación de matrices. ¿Ok? Ahora bien, en este caso, como es la capa de input, ¿verdad? Como pasa la capa de input y pasa acá, la capa input no realiza, no le realiza sigmoid a lo que entra, pero aquí sí se realiza sigmoid acá lo que entra, porque la capa es la capa oculta y posteriormente a la capa de salida. Entonces aquí a estos X posteriormente se le tiene que aplicar la función sigmoid, ¿verdad? Entonces ese paso es de mucha importancia. Entonces voy a apuntarlo acá. Entonces la función de activación, function, ¿verdad? Va a ser luego aplicada a cada elemento de la matriz X. Off. Ok. Este va a ser un paso muy importante. Ok. Entonces, ¿qué va a ser el final output? Pues claramente va a ser igual a un O de una salida de esta matriz X que obtuvimos acá. Donde esta es la función sigmoid. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a dejar creo que por acá. Y luego voy a continuar con un ejemplo posterior. Con un ejemplo ya numérico.